palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer unos versículos. Ahí donde estén, abran su Biblia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Dice la palabra de Dios, San Juan, capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Dícenle los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿No tienen el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después: Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto, y huélgome por vosotros, que yo no haya estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se decía el Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se detuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieres estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto dicho, fuese y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo: el Maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levantase prestamente y viene a él, que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguiéronla diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Diciéndole: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, hiede, ya que es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios?
Entonces les quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean en tu nombre, en que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: desatadle y dejarle ir. Bueno, esta es una lectura un poco larga, un poco extensa del Evangelio según San Juan. Pero lo que vemos aquí, y decía yo hace rato, y les decía, el tiempo en que Dios actúa es perfecto, aunque nosotros pensemos que Él no está haciendo nada, porque recordemos, los tiempos de Él son muy diferentes a los tiempos de nosotros. Nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, que cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, podemos confiar en Él, y que en verdad lo hagamos de una manera total en lo que Él hace. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos necesidades, queremos que inmediatamente se hagan las cosas como yo quiero, como yo pienso, como yo deseo. Pero lo que Dios hace es perfecto, sus tiempos son perfectos. Y en esta parte, en esta lectura que acabamos de hacer, nos damos cuenta de cómo la Biblia nos da un contexto de estas dos hermanas y su hermano Lázaro. Y nos dice la Biblia que Jesús amaba y que eran sus amigos. Jesús estaba en otro lugar haciendo milagros, predicando. Y cuando Lázaro enferma, lo mandan a llamar sus amigos, a los que él amaba. Y yo creo que la intención de mandarlo a llamar era que él, nuestro Señor Jesucristo, regresara inmediatamente, porque su amigo estaba enfermo de gravedad, y la familia sin duda estaba esperando que él regresara inmediatamente para saber qué es lo que pasaba con su amigo. Pero nos dice la Biblia que no fue así. ¿Nosotros qué pensaríamos si estamos confiando en una persona que dice que nos ama y la mandamos a traer, y pareciera que no es, la acción nos demuestra lo contrario? Pero hermanos, realmente vivimos actualmente en un mundo muy acelerado, en el cual llegamos a querer respuestas rápidas. Hoy tenemos comida rápida, muchas cosas muy rápidas de manera express. Y en las cuestiones del Evangelio pensamos que es de la misma manera. Tengo un problema, me hinco, doblo rodillas, le pido a Dios, y en el instante recibo lo que estaba pidiendo. Pero recordemos, y lo recalcaremos mucho, nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Las cosas que nosotros hacemos y pensamos no son muchas ocasiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y debemos de tener en cuenta esto. Actualmente, con la enfermedad que se está pasando, o la pandemia que se tiene del COVID-19, muchos han dicho, bueno, si todos los cristianos se ponen a orar, inmediatamente se debe de acabar la enfermedad. A los no les debe. No, somos parte de este mundo, y Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y al vivir en un mundo, hermanos, muy rápido, muy apresurado, de situaciones rápidas, queremos que también nuestro Dios sea rápido. Hoy, si tú tienes un dolor, hay pastillas que te dicen, si tú te lo tomas inmediatamente, casi se te quita el dolor. Y en esa situación, hermanos, muchos cristianos pensamos de la misma manera con respecto a Dios. Si yo estoy en un problema, si yo estoy en una situación difícil, si yo oro en este momento, Dios me tiene que responder inmediatamente. Pero no, recordemos, el tiempo en el que Dios actúa es un tiempo perfecto, muy diferente a lo que nosotros pensamos. Hermanos,
en las situaciones, los problemas difíciles que pasamos cada día y que pedimos, doblamos rodillas y pedimos a nuestro Dios que obre conforme a su voluntad. Por eso o la oración en Mateo, la oración modelo, al final dice, y hágase Señor tu voluntad. Y que la voluntad de Dios es perfecta y es muy diferente a nuestra voluntad. Debemos de confiar en nuestro Dios. En este momento debemos de doblar rodillas, no solamente en este momento, sino siempre debemos de doblar rodillas por las necesidades de nosotros, de la iglesia, de la familia, de todos, de nuestras autoridades, que Dios les dé entendimiento y sabiduría para manejar toda esta situación y para saber gobernar bien. Y debemos, hermanos, eh, poner nuestra confianza en nuestro Dios. María y Marta mandaron a traer a Jesús porque su amigo estaba enfermo, pero resulta que Jesús no regresó inmediatamente, se quedó haciendo milagros, tal vez con personas que no conocían, que recibiendo vista, levantando cojos, haciendo muchas otras cosas cuando su amigo estaba muy grave y esa enfermedad lo llevó a la muerte. Y nosotros pensaríamos, y si vemos el contexto que nos dice que Jesús amaba a estos hermanos, a estos tres hermanos, y que eran sus amigos y que los amaba, sin duda muchos llegaríamos a decir, pues realmente él no los amaba, porque no regresó inmediatamente al llamado que le hicieron. Pero hermanos, Lázaro estaba a punto de morir y sin duda las preguntas de Marta y de María podrían ser, ¿dónde está Jesús en este momento? ¿Jesús habrá recibido el mensaje que le mandábamos? Le dijeron a Jesús qué tan grave era la situación de Lázaro. Y tal vez una pregunta más atrevida, ¿o no le importa a Lázaro? No le importamos como él decía que éramos sus amigos. Pero mientras ellos estaban vigilantes ahí con Lázaro, esperando a Jesús y esperando que Lázaro se pusiera mejor, llegó la muerte en ese momento, hermanos. Y sin duda, las hermanas destrozadas por la situación, porque en esos tiempos el varón era el que sustentaba el hogar, como en esos tiempos, hoy las mujeres ya trabajan y hacen muchas otras cosas, pero en ese tiempo los hombres eran los que sustentaban el hogar. Y el que faltara el varón de la casa, pues era una situación compleja. Y no solo eso, pasa todo lo que tenían que hacer. Lázaro es enterrado y Jesús no aparece por ningún lado. El hombre que podía hacer un milagro no llegó cuando yo tenía la necesidad, no llegó cuando Marta y María tenían el problema, la situación difícil, la enfermedad, y tuvo que pasar el siguiente paso, que fue la muerte. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo el ser humano, cuando Jesús llega, casi, en otras palabras, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Una manera de reclamo que le hizo Marta a nuestro Señor. Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Parecía que Jesús no tenía la información de la gravedad de esta situación, sino que pareciera que Jesús estaba desconectado de esta información. Pero no, él sabía todas las cosas y él sabía lo que iba a hacer un poco más adelante. Entonces, hermanos, nuestros tiempos no son los tiempos de nuestro Señor. Nuestros tiempos son muy diferentes. Debemos de entender que cuando Dios va a obrar, Él va a obrar en el tiempo perfecto. Terminamos la historia y nos damos cuenta de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Fue a la tumba, pidió que abrieran la tumba, él habló y su palabra tiene poder, y Lázaro salió. En este momento de la aflicción, hermanos, y no solamente en esta aflicción, sino en los muchos problemas que nos aquejan a todos, podemos estar llamando a nuestro Dios de otra manera, según nosotros, pero sobre todas las cosas, hermanos, y lo hemos dicho una y varias ocasiones, ¿estamos clamando a nuestro Dios porque haga su voluntad en nuestra vida? ¿O estamos clamando porque Él haga la voluntad que yo quiero, que Él obre conforme a mi voluntad? Que en verdad, hermanos, podamos
en este momento de situación difícil, doblar nuestras rodillas, tener una comunión con nuestro Dios, tener un compromiso real con nuestro Dios. Lo hemos dicho una y muchas ocasiones, eh, el tener una relación con Dios, hermanos, es lo más importante que nosotros debemos de hacer. No simplemente ir al culto, reunirnos, eso es bueno, pero si no tenemos una relación con Él, pues será simplemente un acto de religiosidad, de ir y cumplir con ciertas cosas y con eso sentirnos que ya hicimos lo que deberíamos de hacer y ahora Dios está obligado o comprometido a responderme las necesidades, las situaciones que yo tenga y pase en este mundo. Hermanos, debemos de confiar en nuestro Dios, debemos de poner toda nuestra confianza en Él, pero sobre todo tener una relación real con Él, vivir una relación real con Él cada día de nuestra vida y que en verdad, hermanos, podamos sentarnos un momento a solas y meditar en qué tipo de relación tenemos con nuestro Dios. Lo hemos dicho una y muchas ocasiones, ¿qué tipo de relación tenemos con nuestro Dios? ¿Realmente yo me siento, soy hijo de Dios? ¿O simplemente soy alguien que conoce, que he escuchado, pero nada más hasta ahí ha quedado? Por lo cual, hermanos, necesitamos hacer a un lado nuestro yo, nuestro ego, muchas cosas que necesitamos quitar y que Dios quite de nuestra vida al hacer un compromiso real con Él y que en verdad podamos tener una relación con Él. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Esto que está pasando, hermanos, no es otra cosa que la palabra de Dios cumpliéndose y que en verdad nosotros podamos confiar en nuestro Dios aún en medio de los problemas, aún en medio de las necesidades, aún en medio de las situaciones difíciles, podamos confiar en nuestro Dios y doblar nuestras rodillas y pedir, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Y yo voy a esperar, yo voy a saber esperar en tu promesa y conforme a tu voluntad, Señor, yo esperaré. Hermanos, cuán importante es que ustedes y yo podamos tener una relación real con nuestro Dios. No vivir una vida religiosa, porque nuestra religiosidad se acabaría en el instante en el cual nos dijeran no más reuniones. ¿Qué va a pasar? Se acabó eh, nuestra religión, se acabó nuestro cristianismo. Es el momento en el cual ustedes y yo, si no hubiésemos tenido la oportunidad de hacer esta transmisión hoy con la tecnología y con todo lo que tenemos, ¿qué hubiésemos hecho en los hogares? Realmente nosotros, los que somos cabeza del hogar, tendríamos el conocimiento y la necesidad de sentar a la familia y decirles, vénganse, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a cantar un canto, vamos a hacer algo porque, hermanos, la vida cristiana no se vive en las cuatro paredes del templo. La vida cristiana se vive en los hogares, se vive en los lugares donde ustedes y yo estamos. Entonces, que en verdad podamos valorar la libertad que hoy todavía tenemos en nuestro país. Que en verdad podamos valorar eso. Va a llegar el día, cuando no sabemos, pero va a llegar el día en el cual no haya esa oportunidad de podernos reunir y tal vez ni siquiera utilizar este medio que hoy estamos utilizando para poder tener un estudio o algún comentario de la palabra de Dios, pero que en verdad, hermanos, podamos en las familias meternos a la palabra de Dios, pero sobre todo tener una relación real con nuestro Dios y poner toda nuestra vida en sus manos. La enfermedad, la situación, el problema difícil que estemos pasando, que en verdad podamos salir adelante, no porque seamos buenos, no porque yo soy capaz, no, sino porque confiamos en el Dios Todopoderoso, que su palabra tiene poder. Que en verdad, hermanos, podamos esperar el tiempo perfecto de Dios. En el momento en el que Él va a actuar es el tiempo perfecto, aunque pareciera que no está haciendo nada,
Dios está actuando detrás de todo esto. Dios está actuando en nuestra vida, está transformando nuestra vida. Y tal vez es un momento muy especial en el cual ustedes y yo podemos, como familias, reunirnos, sentarnos un momento y analizar como familias qué estamos haciendo, si realmente estamos viviendo una vida cristiana, una vida real en el cristianismo. Es un momento difícil en el cual las autoridades, para que no se desborde esta epidemia o pandemia, pues están tratando de evitarlas donde haya mucha gente. Pues nosotros tenemos que hacer caso a las autoridades, debemos de obedecer, obvio, en lo que corresponda y no viole la palabra de nuestro Dios, debemos de obedecer a nuestras autoridades. Pero va a llegar el momento, más adelante, no sabemos cuándo, en el cual las cosas cambien completamente y nosotros debemos de tener toda nuestra confianza en nuestro Dios, poner toda nuestra confianza. Tenemos muchas promesas en la palabra de nuestro Dios, pero lo hemos dicho, Dios esas promesas las tiene para con aquellas personas con las cuales tiene una relación real con Él. Entonces, hermanos, que en verdad podamos buscar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, que podamos doblar nuestras rodillas, ponernos a cuentas con nuestro Dios y no simplemente por un momento, por una emoción, por alguna situación, podamos decir, Señor, en este momento ayúdanos, pasa el problema, pasa la situación difícil y se queda solo en palabras lo que dijimos. Es triste ver a personas que conocen la palabra de Dios, que han ido a escuchar la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios y que todavía a estas alturas no se tenga una relación real con nuestro Dios. Ojalá y todos los que estamos escuchando esto podamos tener una relación real con nuestro Dios y que en verdad podamos, hermanos, buscar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y saber esperar los tiempos perfectos de Dios. Marta y María pensaron que el Señor no les amaba porque no llegó a tiempo para resolver su problema, para resolver su necesidad, para sanar la enfermedad en su hermano. Pero no, nuestro Señor Jesucristo sabía lo que estaba haciendo, como Él. En la actualidad, nuestro Dios sabe lo que está pasando, sabe las necesidades que tú y yo tenemos y que debemos de poner toda nuestra confianza en nuestro Dios. Pareciera que Dios no está haciendo nada, no. Dios está trabajando y recordemos, hermanos, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, pero dice, pero para todos aquellos que son llamados conforme al propósito de nuestro Dios. Entonces, hermanos, este tiempo que vamos a estar así en esta situación, que en verdad podamos analizar nuestra vida, que en verdad podamos, cada uno de los aquí presentes, hacer una evaluación de nuestra vida, hacer una evaluación de nuestra vida cristiana y que en verdad podamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, servirle los días que Él nos preste de vida. Damos gracias a Dios por los hermanos que se están dedicando a la música, les ha tocado ensayar, les ha tocado hacer algunas cosas, es invertir tiempo, invertir algunas otras cosas, recursos tal vez, pero hermanos, los demás que podamos buscar a nuestro Dios, orar por nuestra iglesia, por todas las familias de la iglesia que nos congregamos, pero también orar por las demás iglesias, orar por las iglesias en el mundo entero, para que esto traiga un doblegarnos ante nuestro Dios y podamos realmente buscarle y servirle con todo nuestro corazón. Yo les pido, hermanos, que oren por este servidor. Somos inútiles, pero que Dios nos dé la dirección de su Espíritu Santo y que podamos buscarle y servirle con todo nuestro corazón. Damos gracias a Dios por estos momentos que Dios nos presta, hermanos, y que en verdad este día en el hogar, después de este pequeño estudio, podamos reunirnos como familia y cantar a nuestro Dios y darle gracias porque nos da la oportunidad de poder estar todavía con vida, y mientras hay vida hay esperanza y tenemos la oportunidad todavía
todavía Dios nos da una oportunidad más de volvernos y arreglar nuestras cuentas. El día de mañana, pues solo Dios sabe qué va a pasar. Y ese himno que dice: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Pero confiamos en un Dios que sabe el pasado, que sabe el presente y que sabe el futuro. Y en Él estamos confiando, hermanos. Y que en verdad podamos poner toda nuestra confianza en Dios, arreglar nuestra vida, dejar que Él transforme nuestra vida, que quite nuestro ego, que quite nuestro yo, y podamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, y saber esperar los tiempos perfectos de Dios. Ahí donde están, les voy a invitar, vamos a dar gracias a Dios por este pequeño tiempo, pero que en verdad que sea de bendición a la vida de todos y cada uno de los que estamos escuchando. Bendito Dios que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Te damos gracias por un día más de vida que nos has concedido y nos permite, Señor, esta oportunidad de estar aquí y poder escuchar estas palabras, Señor. Que seas tú quien dirija, Señor, que seas tú quien toque nuestro corazón, que seas tú, Señor, que transforme nuestra vida, y que seas tú, Señor, el que nos guíe a través de tu Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, bendice a las familias de la iglesia, bendice a tu iglesia en todo el mundo, Señor, y bendice a nuestros gobernantes. Dales entendimiento, dales sabiduría, Señor, para poder salir adelante en esta situación tan difícil. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos, bendícenos, guárdanos, Señor, y Señor, ayúdanos a serte fieles los días que tú nos prestes de vida. Es lo que te pedimos y te damos muchas gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga a todos.